Hola, bienvenidos al webinar que hemos organizado con la ayuda y colaboración de USAPE para obtener el máximo partido de su sistema SAP. Buenas tardes de nuevo, soy Javier García Vitoria del Departamento de Marketing y Comunicación de SCL y les doy la bienvenida a este webinar en el que vamos a conocer los beneficios de una auditoría de formación. Para ello vamos a contar con Luis Simón, director de formación de SCL. Los ruegos y preguntas los dejaremos para el final del webinar. Para los que no nos conozcáis, SCL nace de la mano del Departamento de SAP Formación en junio de 2001 para formar a clientes de SAP, a consultores de otras compañías y a personal interno de SAP. Contamos con un departamento específico de formación con una larga experiencia en SAP. A lo largo de nuestra historia hemos impartido más de 13.000 jornadas de formación oficial SAP y hemos sido instructores en distintas localizaciones de SAP en todo el mundo. En 2013 nos convertimos en SAP Education Partner, un título que nos permite ofrecer directamente todo el catálogo de cursos oficiales de SAP adaptado a las necesidades que cada organización requiera. Colaboramos con distintas universidades organizando másteres y programas homologados por SAP España. SCL es una consultora española internacional, experta en tecnologías de la información para la gestión empresarial, especializada en SAP. Ofrecemos soluciones tecnológicas integrales para ayudar a nuestros clientes a simplificar y optimizar la gestión de su negocio, acelerar el cambio y mejorar su competitividad, promover la innovación, simplificar, acelerar y promover. Y sin más preámbulos, ya le paso el control a Luis para que nos cuente todos los beneficios de las auditorías de formación. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. A ver, te voy a pasar la pantalla. Aquí lo tenemos. A aceptar. Vale, mostrar pantalla. Vale. A ver si sale ya. Ya estamos. Estoy tratando de ver mi pantalla completa y no lo consigo, pero bueno. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, como ha dicho mi compañero Javi, mi nombre es Luis Simón. Soy el responsable del área de educación de SCL. Y el objetivo esta tarde es hablar de un concepto que nosotros hemos desarrollado basado en múltiples experiencias previas, que son las auditorías de formación. Creo que a nadie se le escapa la idea de que el usuario final de las aplicaciones de los RPs y de SAP en particular, con demasiada frecuencia recibe una formación bastante deficiente por circunstancias diversas, procesos de formación al final de los proyectos demasiado breves, rotaciones, no actualización de la documentación de usuarios finales. Es decir, por diferentes motivos, el hecho es que ese es un hecho muy frecuente, como veremos ahora, es algo ya citado por muchos analistas y por muchos expertos. Con lo cual creemos que esta herramienta, que como digo, y ahora haré una breve historia de cómo la hemos gestado, ¿no? Esta herramienta de auditorías de formación creemos que puede ser de grandísima ayuda para mejorar notablemente las prestaciones de los sistemas de información que nuestros clientes, que vosotros tenéis instalados, ¿no? La forma en la cual en SCL hemos llegado a esta metodología que llevamos practicando y poniendo en práctica en diferentes clientes desde hace bastante tiempo, procede un poco de algo que ha citado Javi antes. SCL nace como una empresa, una consultora en entornos SAP, pero muy focalizada en el área de formación. SCL ha sido proveedor prioritario de esa formación
para instructores y colaboradores en proyectos en los últimos 15 o 18 años, probablemente el colaborador más próximo. Con lo cual, toda esa experiencia que SCL ha ido teniendo, trabajando al lado conjuntamente con SAP Formación, es una experiencia que tenemos aquí ahora y además por doble motivo. Casualmente o precisamente yo he sido el director de SAP Formación Iberia en los últimos 12 años, ¿no? Con lo cual, digamos que esa experiencia de que pudiese tener SAP Formación en proyectos de auditoría, de formación de usuarios, ha sido traída a nosotros por esa doble vía, por mi experiencia y por la experiencia de SCL colaborando. Pero además SCL durante muchos años ha estado liderando y ejecutando proyectos de formación propios, con lo cual lo que ha ocurrido es que hemos ido aprendiendo, hemos ido de alguna manera semiconsciente consolidando, cristalizando esa metodología y ya hace algún par de años pues hemos tenido ya la decisión de plasmarla, de generar los templates, de generar una verdadera metodología que simplifique mucho el proceso de ejecución en los clientes. Esto es clave, esto es un tema clave. No es lo mismo, aunque se tenga el conocimiento, llegar a enfrentarse con una situación real de unos usuarios que necesitan ser evaluados y diagnosticados, ¿no? Y actuar simplemente por conocimientos que presentarse en ese mismo proyecto con todo un dossier de templates probados en otros proyectos que nos permiten simplificar, acortar y mejorar las prestaciones. Por tanto, digamos que por esa experiencia que teníamos, en un momento determinado tenemos la idea de metodologizar esa experiencia que tenemos. Estamos en este momento ejecutando algunas auditorías en algunos clientes. Hemos hecho en el pasado diferentes experiencias, pero este ha sido el momento en que hemos decidido, de alguna manera, lanzarlo como una metodología cerrada, como un producto. Y ese es el objetivo que tenemos esta tarde, contaros esta metodología, contaros este proyecto e intentar transmitiros las bondades y los beneficios de este proyecto. El contenido de la sesión, que aquí lo podéis ver, es por qué las auditorías de formación, objetivos de las mismas, diferentes aspectos de los objetivos de las auditorías, la mejora del uso de las aplicaciones, análisis de la funcionalidad y luego las diferentes fases. Sin más preámbulo, vamos a ir avanzando. ¿Por qué una auditoría de formación? Comentaba yo en mi breve introducción que todos conocemos, toda la gente que llevamos años trabajando en entornos SAP o en entornos de sistemas de información, que uno de los graves problemas o de los principales elementos que distorsionan el buen funcionamiento es la adecuada formación de las personas que tienen que trabajar con estas aplicaciones. Diferentes analistas, por citar alguno, el Gartner Group, Boston Consulting, coinciden cuando establecen un ranking de cuáles son los factores críticos, es decir, los factores de riesgo en los procesos de implementación de un sistema de información, coinciden en colocar la adecuada formación de los usuarios finales como la primera, la segunda o la tercera de las razones. Y la ponen incluso por encima de, por ejemplo, la adecuación de la configuración de la aplicación, la adecuación a los procesos de negocio, quiero decir, de la parametrización. La ponen por encima de la cualificación del equipo de proyecto o la ponen por encima de la capacidad decisoria del equipo directivo. Es decir, que el elemento clave probablemente más importante, más crítico, que más puede hacer fracasar o bajar el nivel de los resultados en un proceso de implementación de un ERP es la falta o la no adecuada formación de los usuarios finales. Esto es importante para lo que estamos hablando hoy en día. Por otro lado, esos mismos analistas coinciden en establecer una media de un 30% el uso que hacen los usuarios de la potencialidad total de los sistemas. Supongo que de los que estamos aquí hoy hablando, muchos hemos estado involucrados en proyectos de implementación de SAP o de un ERP y sabemos que
qué difícil y cuántos esfuerzos requiere el conseguir cubrir todas las alternativas, todas las diferentes opciones que se pueden dar en un proceso, un flujo, las diferentes opciones, etcétera, y el implementador, la consultora, los técnicos se esfuerzan en conseguir que todo quede cubierto por esa aplicación. Al cabo de un año, 2, 3, nos encontramos que solo el 30% de aquello que brillantemente hemos previsto está siendo utilizado porque el ser humano en general y el usuario final es un ser humano, evidentemente, el ser humano tendemos a simplificar. Aquello que utilizamos pocas veces, al final lo hacemos desaparecer, con lo cual, cuando nos enfrentamos a una funcionalidad, a una transacción, si el 90% de las veces se hace en el modo A, aunque tengamos configurado el B y el C como alternativas, tendemos a forzar la situación para aplicar el mismo procedimiento que hemos aplicado, hasta el punto de que, al cabo de un tiempo, olvidamos que existen otras opciones. Ese mismo usuario que ha ido simplificando su aplicación, probablemente dentro de 6 meses tendrá que formar a una persona nueva que se incorpora, con la cual le va a transmitir una formación ya simplificada que el nuevo se va a encargar en sus próximos 6 meses en simplificar. Entonces, exponencialmente vamos degradando el conocimiento de los usuarios, ¿no? También podríamos citar aquí algo bastante frecuente también, y es la no actualización de la documentación que las consultoras dejan para los usuarios, de ayuda a los usuarios, la no actualización, con lo cual al cabo de un tiempo es absolutamente obsoleta, o la dudosa clarificación en cuanto a la ubicación de la misma. ¿Dónde está ubicada esa documentación? ¿Cuál era la última versión? No recuerdo. Manolo me mandó un mail que creo que tenía la última versión, con lo cual al final lo que vamos haciendo es deteriorando. La rotación implica mayor deterioro del conocimiento, con lo cual nos encontramos en una situación en que no sabemos qué conocen nuestros usuarios de la aplicación que tienen que utilizar cada día. Podríamos hablar de 3 supuestos que lastran la eficiencia de los sistemas implementados. Primero, y muy importante, el usuario realiza sus tareas de modo autómata. Yo creo que nadie que hace algo sin saber por qué y para qué lo hace correctamente, ¿no? Con lo cual, y tenemos la tendencia, el ser humano, insisto, en general, a aprender o a transmitir el conocimiento práctico, pero no en el contexto. ¿Por qué hago esto? ¿De dónde me viene? Y lo que yo hago, ¿qué consecuencias va a tener, ¿no? En segundo lugar, el usuario, aún conociendo básicamente su herramienta, desconoce muchas funcionalidades o muchas potencialidades específicas y subsidiarias que le podrían ayudar a ser más eficaz. Unos reports que te dan una información ya consolidada, en lugar de bajarse un Excel, una entrada, una carga masiva de información, una actualización de datos de una manera, elegir el documento de pedido, por ejemplo, adecuado a esa situación en lugar del de siempre que me va a obligar a forzar, utilizar las diferentes posiciones de un pedido que apuntan a diferentes cuentas contables en lugar de utilizar solo una posición y tener que luego corregir esas imputaciones contables. Es decir, el usuario conoce su herramienta, pero no al nivel de profundidad y de detalle que le permite ser absolutamente eficiente. Y por último, el sistema implementado, y esto es importante porque luego hablaré un poco más detalladamente de este punto. Esto es una de lo que yo considero aportaciones importantes de SCL a esta metodología. Es el sistema puede tener funcionalidades no activas o no utilizadas o no parametrizadas, y que, sin querer hablar en ningún caso de una revisión de la configuración de la aplicación, pero con pequeñas actuaciones, podemos generar o podemos habilitar funcionalidades que son de gran ayuda para el usuario final. Por tanto, creemos probado, creemos demostrado, tengo la conciencia clara
la certeza de que nuestros usuarios, lamentablemente, y sin culpa por su parte, es decir, ajenos a esa responsabilidad, pero los usuarios disponen de poca formación, disponen de poca información para ejecutar sus procesos y sus trabajos diarios, lo cual redunda en problemas de calidad de la información y redunda en problemas de productividad y además incluso en problemas de frustración personal de esas personas, ¿no? Por tanto, yo creo que una auditoría de formación es algo absolutamente útil que permite saber qué es lo que saben mis usuarios, qué es lo que no saben mis usuarios y qué formación específica necesitan recibir. Hay dos vías. Si yo tengo unos usuarios supuestamente con mala formación, los formo en todo a todos, hago una formación barriendo en alcance, todo el horizonte, formo a todos en toda la funcionalidad, con lo cual seguro que cubro los gaps que tenía. La segunda opción, que es la que proponemos nosotros, es analicemos qué es lo que no se sabe para formar específicamente en lo que no se sabe y formar con más profundidad que de la otra manera, ¿no? Los objetivos de la auditoría de formación son básicamente dos. La optimización del uso de los sistemas utilizan en su proceso de negocio, la mejora en la utilización del uso, acabo de perder. Correcto. Disculpadme. La optimización del uso de los sistemas SAP, que lo que necesitamos es un plan de negocio. Primero tenemos un objetivo principal, primero que es el puesto aquí con la letra A, que es la mejora en el uso de las aplicaciones. Y un segundo objetivo, que es el análisis de funcionalidad estándar no utilizada y no integrada en los procesos estándar. Este segundo objetivo es el que yo considero, el que tengo la certeza de que es la aportación más original que hemos hecho a esta metodología, pero empecemos con el primero, ¿no? La mejora en el uso de las aplicaciones. Básicamente, lo he dicho ya de alguna manera, hay dos partes en este objetivo. Uno es identificar qué es lo que no se conoce. B, crear los planes de formación adecuados para solventar estas carencias. Este primer objetivo lo llevamos a cabo de la siguiente forma. A partir de entrevistas, test y cuestionarios a los usuarios, identificamos qué es lo que conocen y lo que no conocen. Previamente a estas entrevistas y test, obviamente necesitamos haber hecho una descripción de los flujos, de los procesos que se ejecutan en esa empresa, identificarlo con transacciones SAP, identificar esas transacciones con los diferentes usuarios de manera individualizada o agrupándolos por grupos homogéneos de roles o de funcionalidades o de departamentos, con lo cual tenemos una lista de usuarios individualizados o agrupados, una lista de transacciones que ejecutan cada uno de esos usuarios o grupos de usuarios y a través de entrevistas y de test identificamos lo que saben y lo que no saben, con lo cual ahí podemos ya llegar a un informe en el que hagamos un diagnóstico preciso de quiénes son aquellos que les falta formación en aspectos determinados y absolutamente individualizados. Este conocimiento, este diagnóstico nos va a permitir hacer recomendaciones de acciones formativas, de cursos, de prácticas, de cursos y learning, de lo que sea, absolutamente dirigidos a atacar el gap de conocimiento detectado. Esas acciones se concretan en planes de formación con su correspondiente coste, que sería objeto de una siguiente acción. La auditoría acaba con el diagnóstico y la propuesta de ese plan de formación. El segundo objetivo que he hablado, y es el que he dicho un par de veces ya, que considero la aportación más original de SCL, es cuando hacemos este proyecto de diagnóstico del conocimiento, como he dicho en la slide anterior, necesitamos tener un diseño, un diagrama de los procesos que se ejecutan en esa compañía
y de la manera en que se ejecutan en esa compañía. Eso es imprescindible para que luego podamos identificar usuarios con partes del proceso o con transacciones. En el momento en que estamos analizando esos procesos que ejecuta esa compañía y dejando claro que nunca, en ningún caso, lo que pretendemos hacer es una evaluación de la configuración del sistema, no es una auditoría del proyecto, no queremos poner en cuestión cómo se ha hecho o cómo se ha configurado ese sistema, solo queremos saber qué es lo que hay para ver si los usuarios saben hacerlo, pero en el momento en que hacemos ese diagrama de flujo de esos procesos, tenemos la herramienta básica para identificar puntos críticos, para identificar puntos de alarma, ¿no? Una vez que como llevamos 15, 16, 18 años haciendo este tipo de procesos, de proyectos en diferentes clientes, se me ocurren muchos ahora mismo, Schindler, se me ocurre ICM, puedo citar aquellos de las gabardinas ingleses, Burberry. Y ahora mismo no recuerdo muchos más, pero muchos más, Endesa, consultoras, etcétera. Cuando vamos haciendo diferentes análisis en diferentes empresas, en diferentes organizaciones, detectamos cosas que ocurren y que se repiten y que pues, son manifiestamente mejorables. Como anécdota contaré que yo mismo viví esta experiencia en un cliente muy importante español. Fui a hacer un análisis de este tipo y hablando con los usuarios me dijeron, yo fui, ahora ya soy una persona mayor y seria, pero fui consultor de hablando con los usuarios, a ver cómo hacían determinados procesos, me dijeron, bueno, pues una vez que sacamos un listado del stock de almacenes, lo bajamos a una hoja Excel, en esa hoja Excel metemos a mano los stock mínimos que consideramos que tenemos que tener dependiendo de los pedidos que nos van entrando. Y bueno, pues la hoja Excel nos da los pedidos, la cantidad que tenemos que pedir de cada uno de los productos y con esa hoja Excel nos ponemos a hacer pedidos con esas cantidades. Yo miré atónito a mi interlocutor y le dije, eso en SAP hay una funcionalidad absolutamente conocida que se llama MRP, planificador de necesidades, ¿no? El MRP automáticamente te mira el stock, te mira las necesidades, te mira los pedidos que están entrando y te dice los pedidos de compras que tienes que hacer. Y no solo te lo dice, sino que te los hace, ¿no? Y me miraron sorprendidos estos usuarios y me dijeron, pero seguro que se equivoca, ¿no? Esto es una anécdota excesivamente sarcástica y dura y real, pero a lo largo de nuestros años, diferentes personas trabajando, hemos ido identificando cosas que ocurren, reports que no se conocen, cargas de datos que no se conocen, ayudas que no se conocen, que no suelen ser usadas, ¿no? Con lo cual, estoy hablando del punto primero de esta slide, lo que hemos hecho ha sido ir construyendo unos procesos de referencia, unos procesos que son los que básicamente para hacer una verificación de factura, esto es lo que hace SAP. Cada empresa puede tener diferentes modos de recepción de la factura, de hacerlo, de tal, pero básicamente hay una serie de pasos que son comunes y los hemos reflejado en nuestros procesos de referencia y ahí hemos marcado los hitos o los puntos críticos que consideramos o que hemos visto que pueden ser mejorables en diferentes experiencias. Con lo cual, vuelvo a la línea original. Cuando analizamos los procesos para identificar transacciones por usuarios, si tenemos unos modelos de referencia, simplemente por un fácil análisis comparativo del proceso que utiliza la compañía comparado con el proceso que nosotros hemos definido como proceso de referencia, identificamos mejoras que luego tendremos que evaluar
qué coste tienen a la hora de implantarlas en esa organización y chequearlo con el departamento de IT para que evidentemente nos confirmen, pero esto nos permitirá no solo el objetivo primero, que era diseñar planes de formación muy dirigidos y muy focalizados en las necesidades reales, sino que al mismo tiempo nos permiten hacer propuestas de mejoras en la configuración de los sistemas que siempre necesariamente deben tener costes cero o claramente reducidos y que deben ayudar notablemente al resultado final, a la optimización del uso de los sistemas. Insisto, retrocedo un poco la slide previa, dos objetivos principales. Mejora en el uso de las aplicaciones a través de la identificación de las carencias de conocimiento y de diseño de planes específicos, y B, la posibilidad de implementar mejoras con bajo coste que ayudan notablemente al performance de los sistemas. Como dije en algún momento anteriormente, o venía en alguna slide, esto significa básicamente mejor calidad de la información, esto significa mayor productividad y significa mayor satisfacción de los empleados en general. Bien, he tratado de ubicar el concepto, que es por qué la auditoría y qué persigue, cuáles son los objetivos de la auditoría y unas breves pinceladas de cómo lo ejecutamos. Vamos ahora a ver brevemente la metodología, sin entrar en demasiado detalle. Simplemente diré que de la misma manera que he comentado el tema de los procesos de referencia que nos permiten simplificar mucho el análisis de si esos procesos son manifiestamente mejorables, al mismo tiempo también diré que esa metodología nos ha permitido ir enriqueciendo el portfolio de documentos, de templates, con los tests para cada una de las áreas, que habrá que adaptar en cada proyecto, pero disponemos ya de los test y de los cuestionarios que deben hacer los usuarios de cada una de las áreas. Tenemos los templates para hacer la evaluación de estos. Ahora veremos algún pequeño ejemplo de la evaluación de los usuarios. Es decir, que la metodología consiste en que todo está muy documentado, lo cual, por un lado, simplifica, reduce el tiempo necesario y, en segundo lugar, nos da flexibilidad en el sentido de que consultores con menos experiencia pueden incorporarse a proyectos porque tienen un soporte documental muy amplio. Internamente nosotros tenemos una estructura en la que todo este grupo de proyectos dependen de un program manager, que es el garante de la calidad y de la metodología. Cada una de las es un solo program manager, cada una de los proyectos tiene un jefe de proyecto con experiencia en proyectos previos, y luego consultores que a veces tienen más experiencia o menos. Procuramos que haya combinación de mucha experiencia con menos experiencia para que vayan ganando, pero insisto, la existencia de un program manager y de una metodología garantiza que la aplicación en los proyectos siempre es con alto nivel de calidad. Bien, esto sería la visión general de la metodología. Esto es un diagrama absolutamente simple. Hay unos usuarios, analizamos sus habilidades, su conocimiento, su experiencia, y a partir de ese análisis de sus habilidades y por comparación con las referencias, con los modelos de referencia, identificamos sus carencias de conocimiento. Esto es globalmente conocido como Training Needs Analysis, análisis de las necesidades de formación, que nosotros hemos adaptado al mundo SAP y enriquecido con lo que comentaba antes de los procesos de referencia y la identificación de puntos críticos, ¿no? La metodología, el proceso, el proyecto acaba con un informe final en el que se analizarán las características de la formación de los usuarios en modo de gráficos, etcétera, en el que se determinarán en detalle los planes de formación necesarios. Ahora veremos con un poquito más de detalle, y además un presupuesto de cuánto es el coste necesario para ejecutar esos planes de formación.
El objetivo de la auditoría no es formar. El objetivo de la auditoría es saber a quién y en qué formar. Si un cliente nos contrata la auditoría y luego decide hacer la propia formación con la información que nosotros le damos, estaremos encantados. Si decide contratarla con nosotros, estaremos aún más encantados. Y si decide contratarla con nuestra competencia, estaremos un poco tristes. Pero todo es posible. Es decir, no hay un vínculo y no necesariamente queremos vender un plan de formación subsiguiente, sino que queremos darle al cliente la información suficiente para que su formación de la formación de sus usuarios sea lógica. Las fases de la metodología las tenemos aquí dibujadas, 1, 2, 3, 4. La primera fase es el análisis de requerimientos. Esta fase contempla gran parte de lo que he venido hablando, el análisis de funcionalidades y procesos clave y el análisis de las necesidades formativas de los usuarios. Lo que comentaba antes de escribir los procesos, de hacer los test con los usuarios, de entrevistas con los usuarios, identificar áreas oscuras, áreas de falta de conocimiento, por usuario o por grupos de usuarios homogéneos y, por tanto, hacer una relación de qué necesidades formativas tienen los diferentes usuarios o grupos de usuarios. El segundo punto, la segunda fase y la tercera a veces pueden estar unidas, sobre todo en organizaciones de volumen no demasiado amplio. La segunda fase, diseño de la estrategia de aprendizaje, sería una vez que conocemos las necesidades formativas, vamos a diseñar, vamos a definir a grandes líneas de qué manera se debería hacer esa formación. Por ejemplo, formación de formadores, formación en cadena. Por ejemplo, utilización de plataformas e-learning. Por ejemplo, formación no se me ocurre la palabra, a cascoporro, ¿no? Todo de golpe, ¿no? Vamos a formar a todos lo necesario ya. No, formación secuencial. Vamos a formar primero a una pequeña parte de usuarios, a los 3 meses a otra, a los 3 meses a otra. Es decir, ahí haríamos el diseño de la estrategia de formación y componentes clave que dice ahí es vamos a utilizar una plataforma de e-learning, vamos a hacer clases presenciales, vamos a hacer formación mixta, vamos a documentar todos los procesos para dejar un repositorio tal. Ahí definiríamos esto. La tercera fase, como decía antes, si son organizaciones pequeñas es difícil diferenciar estas dos fases. Si son grandes sí que es fácil, porque la segunda fase lo que hacemos es exactamente lo que hemos definido en la fase anterior, en la fase 2. Aquí desarrollamos los componentes clave, aquí desarrollamos los requisitos de la formación por áreas, aquí desarrollamos los cursos, aquí definimos cómo tienen que configurarse los sistemas de formación. Cuando digo, he dicho desarrollamos cursos, desarrollamos contenidos de los cursos, el índice de los contenidos. Como decía antes, una auditoría acaba diciéndole al cliente lo que tiene que formarse y si decide hacerlo, tendrá que hacer otro proyecto que es desarrollar los contenidos de acuerdo con la información que hemos nosotros transmitido, es decir, los índices de los cursos, ¿no? En la fase 3 desarrollamos todos esos componentes. Los índices, definimos cómo son los sistemas de prácticas, definimos cómo es la plataforma de e-learning, definimos la estructura de la información que va a quedar ubicada en diferentes repositorios, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última fase es la entrega. ¿Qué le entregamos al cliente? Entregamos un catálogo de cursos, entregamos un informe detallado de los usuarios que deben recibir qué formación y en qué secuencia, los mapas de ruta, itinerarios de formativos por cada uno de los roles o de los individuos, un resumen ejecutivo, un informe evaluativo, cualitativo de lo que hemos encontrado y un marco económico. Pues esto que estamos diciendo le va a usted a costar tanto. A partir de ahora nos lo contrata, lo desarrolla, pide ofertas, etcétera. Ahí acabaría. Estas son las 4 fases de la metodología. No voy a entretenerme en cada una de las fases. Hay una slide o 2 por cada una de las fases. De la primera fase hemos hablado mucho, cuestionarios, entrevistas, etcétera, ¿no? Me gustaría resaltar simplemente un detalle, ¿no? Escenarios dinámicos, ¿no? Para nosotros es importante muchas veces, y no se tiene siempre en cuenta, que es importante conocer la situación actual
de responsabilidades, pero también la futura. Es decir, tenemos que conocer lo que sabe alguien de lo que está haciendo y lo que sabe alguien de lo que puede hacer en un futuro próximo para ir avanzando, ir adelantándonos a los problemas, ¿no? Solo quería resaltar este pequeño detalle. El resto de temas que aparecen aquí he venido comentándolos, por lo cual quizá no merezca la pena. Este es un ejemplo de lo que decía yo antes, de cómo es el informe de diagnóstico. Aquí no es nominal, aquí va por departamentos. Para cada departamento, después del análisis, lo que diríamos es cuál es el riesgo alto, en este caso, cuál es el conocimiento bajo, cuál es el nivel de ejecución bajo. Si nos vamos al ejemplo de abajo, el centro de competencias SAP de una empresa, ¿cuál es el riesgo? Ninguno, son gente competente. ¿Cuál es el conocimiento? Medio, la ejecución alta. Por tanto, cuando hagamos la priorización de tareas, obviamente, allá donde hay semáforos rojos en riesgo, son prioritarios, donde lo hay naranja en segundo lugar, en vez de tercer lugar, conocimiento, ejecución. Es decir, que damos indicaciones sobre riesgos potenciales, sobre priorizaciones, etc. La segunda fase de la metodología, como decía, en algunos casos unida a la tercera, diseño de la estrategia de aprendizaje. La tercera era el desarrollo de la estrategia de aprendizaje. Simplemente quería resaltar dos cosas o tres importantes. Cuando decimos diseño de la estrategia de aprendizaje, estamos hablando de con qué herramientas, la parte verde, con qué herramientas sugerimos, aconsejamos que se desarrolle ese plan formativo. WPB es un generador de contenidos, Learning Hub, e-learning, plataformas e-learning, etc. Entornos de aprendizaje, entornos de prácticas, la formación específica, obviamente, pero creemos que es muy importante hablar de la formación básica. Como yo he dicho en algún momento, cuando alguien quiere, cuando esperamos que alguien haga bien su trabajo, deberíamos explicarle para qué sirve. Cuál es su trabajo dentro del proceso. Aquí creemos que, como una formación general para todos los usuarios, siempre deberíamos contemplar esta opción. Formación básica, formación general para el rol. Y esa formación puede ser en procesos de negocio o en conocimientos SAP o, como se dice aquí a la derecha, incluso políticas de la compañía, políticas de seguridad, etcétera, ¿no? Es decir, no necesariamente nuestros planes, nuestras auditorías se van a cerrar solo a conocimientos SAP, sino que van a ir mucho más allá. Y luego simplemente citar el tema de la mejora continua. Aquí lo citamos en esta fase. Pretendemos dejar las bases para que el nivel de conocimiento que proponemos dejar se mantenga en el tiempo. Aquí desarrollo estas mismas ideas, formación básica, específica, soporte a la formación, con lo cual voy a pasar a la slide siguiente, que sería la tercera fase, que sería el desarrollo de la estrategia de aprendizaje. Simplemente, y hemos hablado antes de ello, en esta fase decimos cómo tienen que ser los sistemas de formación, decimos cómo tienen que ser los casos de uso, formación práctica, decimos si tiene que haber o no tutorías, coaching, establecemos ese tipo de estructuras y todo lo que sea el soporte a la formación. En esta fase estamos hablando, como acabo de decir, sistemas, entornos colaborativos si se consideran necesarios, refuerzo al conocimiento, actualización de escenarios de negocio, etc. Este es un ejemplo del informe que damos al final del informe final, en el entregado final. Este es un ejemplo muy concreto en el que, simplemente como ejemplo, rol SAP, jefe de proyecto. En este caso era una unidad de tecnología dentro de una gran empresa que tenía como responsabilidad los proyectos de implementación SAP en las empresas del grupo. La solución, pues SRM, soluciones SAP, Business Object, compras, gestión de proyectos, etcétera. El nivel, utilizamos la clasificación de niveles de SAP: 1, overview; 2, procesos; 3, parametrización, más profundidad. Si es la importancia del curso, si es obligatorio, recomendable, etcétera. La prioridad, veíamos antes los semáforos; código, la duración del curso; el tipo de formación, si es presencial, si es e-learning. Y cada uno de estos cursos, cada uno de estos códigos tendrá en el anexo su índice de contenidos subsiguiente. El informe final
además de una consejo, una propuesta de formación que debe recibir cada persona o itinerario formativo que debe recibir cada usuario o grupo homogéneo de usuarios, también propone un calendario en el que, como vemos aquí, como ejemplo también, decimos que el curso de finanzas de nivel 1, nivel inicial, debe hacerse a partir del 14 de abril y el de nivel 2 debe hacerse a partir del 14 de junio, porque será prerequisito el nivel 1 del nivel 2, con lo cual tienen que estar secuenciados. Los sistemas de formación deben estar previstos para cuando se empieza el nivel 2, la validación de los casos de uso, etcétera, ¿no? Es decir, que se hace una propuesta de calendario para el cliente. En definitiva, nuestra metodología lo que pretende es dar respuesta a estas 4 preguntas. ¿Quién debe ser formado? ¿En qué debe ser formado? ¿Cómo, con qué medios deben ser formados? ¿Y cuándo deben ser formados? Eso es lo que vamos a contestar para cada uno de los usuarios objeto del análisis en el informe final, a través de un informe por usuario, estableciendo cuál es su nivel de conocimiento y las necesidades que tiene, qué cursos debe recibir cada persona y con qué contenidos, cómo, por qué medios, e-learning, presencial, tradicional, rollout, el medio que consideremos adecuado, y cuándo, haciendo una propuesta de calendario. El informe final, como un resumen, en esta slide podemos ver que tiene una relación de todas las personas entrevistadas, con su nombre, apellido, cargo, los antecedentes del proyecto, los objetivos, la metodología que hemos utilizado, hallazgos, errores detectados, propuestas, medidas correctoras, riesgos, una propuesta de plan de formación, unos beneficios, un ROI, unas conclusiones y un marco económico, es decir, un coste aproximado de cuánto es lo que costaría desarrollar esos planes de formación. Y no sé si... Sí, mira, Virginia, Luis nos hace una pregunta. Dice, ¿qué tipo de empresas suelen solicitar este tipo de auditoría? ¿Recién implantado SAP o quizás más cuando lo tienen desde hace varios años y quieren sacarle su máximo partido? Bueno, yo creo que la respuesta indudablemente es empresas que llevan ya un tiempo funcionando con SAP, porque han sufrido ese deterioro del conocimiento que yo había hablado antes y porque son conscientes, detectan esa carencia de conocimientos. No digo que las que acaban de arrancar no tengan los mismos problemas, pero los problemas a veces, a pesar de los análisis del Gartner Group y del Boston Consulting, que dicen que el principal riesgo es la formación de usuarios, tenemos tendencia a pensar que primero vamos a ajustar el sistema y luego veremos los usuarios. En general, son las empresas más maduras, de un tamaño medio, alto, aunque también tenemos experiencias con empresas. Ahora estamos haciendo, o hemos hecho recientemente, en un pequeño departamento financiero de una empresa con apenas 15 usuarios, hemos hecho ese proceso de auditoría, ¿no? Había una parte de la pregunta. Y quieren sacarle más partido. Yo creo que el sacarle más partido, yo creo que no es el objetivo. La razón que los mueve es que se dan cuenta que le sacan poco, que tienen muchos errores, que tienen muchas llamadas a soporte, al helpdesk, a IT, que hay muchos errores de la información, y eso es lo que les mueve generalmente. Bueno, a ver, nada, a ti, que nos agradece Virginia. ¿Hay alguna pregunta más? Aunque nos hemos pasado un poco de tiempo. Si no, bueno, de todas maneras, quiero agradeceros a todos vuestra asistencia al webinar y a USAPE por su colaboración. Como veis en pantalla, cualquier duda, consulta, ampliación de información, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a marketing@scl-medioconsulting.com. Y recordad que en nuestra web, www.scl-medioconsulting.com, en el apartado eventos, podéis encontrar las próximas fechas de los nuevos webinars y próximos eventos. Luis, mil gracias por tu tiempo. A vosotros. Y gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo webinar. Os digo, al finalizar, os aparecerá una pequeña encuesta que son unos 30 segundos
os agradecería que la contestaseis, ¿vale? Que nos ayudaría bastante. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo webinar. Buena tarde. Buenas tardes.